Dice, problema en la atmósfera. Los gases de la atmósfera terrestre permiten la respiración de los organismos y la retención de calor del sol, de manera que la temperatura terrestre no sea ni muy caliente ni muy fría, y sea posiblemente la existencia del agua en estado líquido. Cerca del 20% de la energía solar llega a la Tierra y es absorbida por la atmósfera. Bien, la importancia de la atmósfera en nuestra Tierra, además de, obviamente, protegernos a todos de los efectos del sol, es que ayuda y permite a la temperatura de la Tierra mantenerse fresca. La mantiene fresca de tal modo de que podamos vivir tranquilamente. Si no fuera por la atmósfera no pudiéramos vivir. Por eso es que estamos pasando tanto problema con el calentamiento global a causa del agujero de la capa de ozono que nosotros le hemos hecho a nuestra atmósfera. Bien, dice, un 70% de la energía recibida se emite de vuelta al espacio en forma de calor. Lo anterior es posible gracias a la composición de gases tan particulares de la atmósfera terrestre. La siguiente figura representa la composición química aproximada de la atmósfera. Bien, eso se lo tienen que aprender. Está formada del 78% de nitrógeno, 0.9% de argón, otro gas es 0.1% y oxígenos 21%. Algunos de los gases de la atmósfera, como el nitrógeno, son el constituyente de mayor proporción, son inertes, es decir, no suelen reaccionar con otras sustancias. El oxígeno, por otra parte, interviene en diversas reacciones de combustión, ¿cierto? Necesitamos el oxígeno para vivir y además el oxígeno se utiliza para todo. Bien, recuerden que cada vez que hablamos de combustión hablamos de cuando algo se incendia rápidamente, por lo tanto, sí se utiliza en este tipo de cosas, ¿no? Para la combustión. Bien, en cambio el nitrógeno no reacciona casi con nada. El 1% de la atmósfera está compuesta por gases como argón, dióxido de carbono, metano, monóxido de carbono, hidrógeno, helio, óxido nitroso, neón, CFC, vapor de aguas, entre otros. Eso lo subraya. Muy importante. A pesar de que están en concentraciones tan bajas, una leve variación en sus cantidades afecta la dinámica atmosférica y en consecuencia el clima terrestre y la vida en la Tierra. Los CFC están afectando mucho a lo que es el problema del cambio climático. Bien, porque han aumentado demasiado. Bien, ese carbono, flúor carbono. Entonces eso hace bastante daño. Bien, ha cambiado bastante el clima de la Tierra. Bien, como le digo, hay países que en estos momentos están incendiados totalmente. Turquía, Grecia, Italia, a causa de la temperatura muy alta, no han podido apagar el fuego porque no han encontrado una manera de apagarlo. Lo apagan y vuelve y se prende por la calor que hace en estos países durante esta época, que no era algo normal ni común. Sí hacía calor, pero no a esa gravedad. Para referirse a esas concentraciones tan bajas, los científicos que estudian la atmósfera comúnmente emplean una unidad de medida denominada partes por millón. Eso lo subraya, ppm. Cada vez que usted vea ppm es parte por millón. Esto indica la cantidad de unidades de una sustancia por cada millón de unidades. De esta manera, si es un tanque, en un tanque con una mezcla de gases hay 500 ppm de helio, quiere decir que si se extrae 1.000.000 de moléculas de ese tanque, 500 de ellas serán moléculas de helio. Se tiene la siguiente equivalencia, van a subrayar esa equivalencia que dice que 10.000 partes por millones es igual a 1%. 10.000 partes por millón es igual a 1%. Otras unidades utilizadas expresan concentraciones muy bajas, son las partes por millón en volumen. Bien, ppv, eso lo subrayo. Bien, la parte por millón, ppb, y la parte por trillón, ppt. Las concentraciones de mayores de 10.000 ppm se expresan generalmente en porcentajes o en miligramos entre metros cúbicos. Bien, muy importante. Estamos en la página 144 del libro. Aunque no sean reconocidos el Sistema Internacional de Unidades, el uso de las partes por millón es bastante generalizado, ya que al tratar con cantidades muy bajas es más sencillo expresarlas en ppm. Por ejemplo, es más fácil leer 0,7 ppm que decir 0,0007%. Bien,
Ahí le ponen un ejemplo en el libro, yo lo voy a hacer acá rapidito porque es la única parte que va a haber práctica, lo demás es teoría. Dice, convertir las concentraciones atmosféricas de neón a ppm. Dice lo siguiente, ¿bien? Dice, se sabe que 10.000 ppm, 10.000 partes por millones, es igual a 1%. Es igual a 1%. Yo no voy a escribir la palabra por ciento, le voy a poner 1%. Entonces, por regla de 3 se obtiene lo siguiente. Si me están diciendo que la concentración del gas neón en la atmósfera terrestre es de 0,00182%, y yo quiero transformarlo a ppm, yo digo que 0,182% de neón, Ne. Yo voy a hacer una simple regla de 3, como dice el libro. Tengo que 10.000 ppm es igual a 1% sobre X, que es igual a 0,00182%. ¿Qué significa eso? Puse porcentaje sobre porcentaje y partes por millón sobre parte por millón. Como no conozco la parte por millón del 0,0182, lo pongo como incógnita. Despejo y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar X igual a 10.000 ppm multiplicando a 0,00182%. Todo eso dividido entre 1%, pero ese 1 no me va a afectar en nada. Por lo tanto, eso me va a dar igual a 18,2 partes por millón. Eso usted lo tiene que hacer. Yo le voy a decir a usted un porcentaje, usted me lo va a pasar a partes por millones, o se lo voy a dar en partes por millones y usted me lo va a pasar a porcentaje. Esta es la única parte práctica que va a haber en este tema, que es transformar de concentración atmosférica. Bien, ¿alguna pregunta de esta parte práctica? Está bastante sencilla. Pregunte ahora. Si no, sigo con la teoría. Bien, esto es lo único práctico que va a haber. Bien, eso no tiene tanta complicación. Sigo con la teoría. Problemas atmosféricos. Muchas de las actividades que realizan las personas generan con emisiones de gases contaminantes que contribuyen a alterar las concentraciones atmosféricas e inciden en serios problemas ambientales como el aumento del efecto invernadero y los agujeros en la capa de ozono y la lluvia ácida. Como ya he mencionado antes, la lluvia ácida es algo que ocurre ya todos los días. Cada vez que llueve es lluvia ácida. Por eso es que los vidrios de los carros de su papá y los diferentes vidrios de los edificios que están hechos de vidrio y eso siempre queda manchado. Bien, siempre queda manchado. ¿Ok? Porque no hay manera de, ¿cómo le digo? De controlar la lluvia ácida por todo lo que ha pasado. Bien, voy a ponerle aquí, como vamos a entrar a lo que están hablando del agujero de la capa de ozono. Aquí le voy a mostrar cómo ha ido creciendo el agujero de la capa de ozono de la Tierra. Bien. Aquí vemos los diferentes años, va del 2014 al 2019. Lo que usted ve en azul dentro del planeta es el agujero que hay de la capa de ozono. Esto era lo que había en el 2014, lo que había en el 2015. 2016 parece que hubiera bajado un poco, 2017 volvió y creció.
2018 y en el 2019. Bien, y así poco a poco va a ir creciendo el agujero de la capa de ozono si no se hace algo. Bien, voy a borrar esto. Aquí vemos la Tierra en 1971, no había ni un agujero. En el 2017 vamos a ver este agujero, 2041 y 2065. Bien, bien, es muy importante. Cuando entró la pandemia, se creyó que iba a bajar las emisiones de la capa de ozono y que la iba a mejorar. Pero a consecuencia de que todo se ha vuelto a reactivar, el ser humano, como piensa que se atrasó en su producción, ahora está haciendo más daño a la Tierra. ¿Ok? Estos son los agujeros de la capa de ozono que han ido variando a lo largo de los años. Bien, muy importante eso. Bien, prosigo. Entonces, dice, el efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua, entre otros gases que se consideran efecto invernadero, ya que absorben la radiación solar y permiten retener parte del calor del sol, como ocurre en un invernadero. Eso lo subrayo. Bien. Los invernaderos que se utilizan para las plantas son siempre de esa misma manera, ¿no? El carbono, el metano y el vapor de agua. Cuando las personas hacen los invernaderos para que la luz del sol permanezca adentro, lo hacen así de vidrio porque la luz entra, pero le cuesta salir. Es lo mismo que pasa en la Tierra. La luz entra y debería salir constantemente, pero a causa de los gases que el ser humano ha creado, le cuesta salir y entonces choca. Por lo tanto, se regresa a la Tierra. Y por eso es que se ha calentado. Bien. Dice, parte del calor absorbido por el suelo, los océanos y la atmósfera se refleja hacia el espacio exterior como lo muestra la siguiente imagen, que es lo que ve ahí, ¿no? Pero a causa de los gases le cuesta mucho regresar. Actualmente la temperatura promedio del planeta es de unos 14,6 grados Celsius. Sin los gases de efecto invernadero sería de menos 18 grados Celsius, o sea, no se podría vivir. Había una era del hielo. Bien, el efecto invernadero era bueno hasta cierto punto, porque el efecto invernadero es de la Tierra, es algo con lo que la Tierra ya vino. ¿Para qué? Para mantener una temperatura estable donde pueda crear vida. Pero a causa de que el ser humano ha ido llenando la Tierra de gases, es muy difícil ahora de la Tierra mantener una temperatura cómoda para el ser humano vivir. Lo que hizo el ser humano fue que aumentó la temperatura de la Tierra, por lo cual ya no es cómodo vivir, por lo cual la Tierra ahora está sufriendo inundaciones, incendios, desastres naturales, porque ya no sabe cómo manejar la temperatura. Es como una enfermedad. Bien. No obstante, ciertas acciones humanas como el uso de combustibles fósiles han provocado un incremento continuo en la concentración de gases de efecto invernadero, principalmente en el dióxido de carbono. En esta causa que más calor que retenido es la atmósfera, lo cual incide en el cambio del clima global. En abril del año 2014 se registró 401,33 partes por millón de CO2 en la atmósfera, el primer mes en que se obtiene un registro superior a 400 ppm. Muchos científicos afirman que lo ideal es mantener la concentración de dióxido de carbono por bajo de 350 ppm. El calentamiento de la atmósfera produce una consecuencia de una serie de cambios como la alteración de patrones de precipitado, el derretimiento de los casquetes polares y el aumento de las sequías. Bien, lo que más le preocupa al hombre no es tanto el derretimiento de los casquetes. ¿Por qué? Sí, si se derriten los casquetes polares, va a cubrir cierta cantidad de la tierra. Bien, lo que más nos debe preocupar son las sequías, porque sin agua no podemos vivir. Bien. Entonces, la sequía es el problema, porque la sequía lo que hace es que se alarga, haciendo que el agua empiece a evaporarse y desaparecer. Entonces, ¿qué va a tomar el hombre? No puede tomar otra cosa que no sea agua, entonces va a pasar trabajo consiguiendo el agua y ahí es como dicen que va a haber guerra por el agua, porque los países se van a pelear el agua. Bien. Dice, a medida que la población aumenta, es urgente que todas las personas se comprometan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello es necesario aplicar medidas como consumir únicamente lo que se necesita, sea energía, agua u objetos personales, disminuir el uso de automóviles y utilizar aparatos eléctricos eficientes, entre otras. Muy importante eso. Bien, muy importante. Bien, vamos a ver los agujeros en la capa de ozono, página 146.
Agujero de la capa de ozono sobre la Antártida es el que ve ahí en el ejemplo. El ozono cuando está en la troposfera es un contaminante que causa problemas de salud si es respirado. Agujero en la capa de ozono es aproximadamente de 15 a 30 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Se encuentra la capa de ozono, que es la zona de la atmósfera donde hay mayor concentración de ozono, aproximadamente 12 partes por millón. Eso lo subrayo. Bien, todo ese pedazo ahí. Esta capa impide que gran parte de los dañinos rayos ultravioleta del sol lleguen a la superficie terrestre. El ozono es una molécula muy reactiva. La acción de la radiación ultravioleta convierte al oxígeno en ozono. Las moléculas de ozono a su vez pueden descomponerse en una molécula de oxígeno y un átomo libre por la acción que es radiación. En la década de 1970 y 1980, varios científicos empezaron a investigar el efecto de químicos como los fluorocarbonos, bien, que como le dije, carbono, fluorcarbono, que son los CFC, sobre la capa de ozono en la estratosfera. En 1985 se descubre un gran adelgazamiento de esta capa, a la que se le denomina agujero de ozono en la Antártida. En la Antártida, en los años 70-80, se empezó a adelgazar la capa de ozono y ellos le empezaron a llamar agujero, porque obviamente iba a llegar a un punto en que se iba a abrir, porque era pequeñito lo que quedaba de capa de ozono. Si bien no es el único, es el agujero en la capa de ozono que ha sido más estudiado. A la baja temperatura de esa región acelera la descomposición de los fluorofluorocarbonos. En la Antártida está el agujero más grande de la capa de ozono. Y en la Antártida hay casquetes polares. Obviamente los casquetes se están derritiendo porque le está cayendo sol directo. Bien. Producto de la interacción entre la radiación ultravioleta y los CFC, se liberan elementos como el cloro, los cuales reaccionan con el ozono. Un átomo de cloro libre reacciona con una molécula de ozono formando monóxido de cloro y una molécula de oxígeno. Luego ese átomo puede liberarse y continuar destruyendo ozono. Se estima que un solo átomo de cloro podría destruir cerca de 100.000 moléculas de ozono. Aunque el uso de la sustancia de clorofluorocarbonos se ha reducido mucho, los CFC permanecen en la atmósfera durante muchos años y continúan causando estragos. Ese es el problema. La mayoría de las cosas que el hombre hace o que ha utilizado para ayudarse él mismo, por decirlo así, tecnológicamente, ha dañado el ambiente. Bien, ahora es que el ser humano trata de buscar energías alternativas, lo cual debió haber hecho desde un principio en vez de ir por lo fácil, como se dice, que son los combustibles fósiles. Bien. Dice, el adelgazamiento de la capa de ozono significa mayor cantidad de radiación ultravioleta responsable de causar cáncer de piel y cataratas en mamíferos. Reducir la población de organismos fitoplancton y disminuir el desarrollo de algunas plantas. ¿Qué ocurre si desaparecen los fitoplancton? Los fitoplancton son los que más oxígeno producen. Como digo, el mar es lo que más oxígeno produce. Si desaparece el fitoplancton y el zooplancton, estamos acabados porque es lo que mayor cantidad de oxígeno produce, y eso puede pasar ahorita mismo a causa del calentamiento global. Bien, porque entre más sol hay, más daño le hace al mar. Dice que en 1989 entró en vigor el Tratado Internacional denominado Protocolo de Montreal, elaborado para disminuir el uso de CFS. Gracias a este esfuerzo de corporaciones internacionales es posible que para el año 2070 aproximadamente la estratosfera haya recuperado la concentración de ozono que tiene antes de la década de 1980. Los ciudadanos deben evitar el uso de aerosoles, sustancias refrigerantes que contengan sustancias que dañan la capa de ozono, así como aplicar medidas para protegerse de la radiación ultravioleta del sol. ¿Qué ocurre? El Tratado de Montreal es un tratado o un protocolo que ayuda a que la CFC se disminuya, pero eso no ocurre en todos los países, ¿no? Hay países que se encargan 100% del combustible fósil y obviamente ellos no van a dejar de producir combustible fósil ni clorofluorocarbonos porque ellos lo necesitan para vivir. Entonces, ahí es donde entra el detalle. Hay que saber quiénes están dentro, quiénes de verdad están realizando el protocolo que se estableció. Bien, igual como los tratados de París, que es un tratado que dice que hay que bajar las emisiones de carbono en todos los países de aquí al 2030, creo que es un 50%. Hay países que sí lo están haciendo, hay otros que no. Entonces, todo eso hay que estudiarlo para verlo y saber qué es lo que está ocurriendo. Lluvia ácida.
el uso de combustibles fósiles, plantas de generación de energía en la industria y el medio de los transportes generan grandes cantidades de gases como óxido de carbono, óxido de nitrógeno, perdón, y dióxido de azufre. Eso lo subrayo. Estos gases reaccionan con el agua que presenta la atmósfera produciendo disolución de ácido nítrico y ácido sulfúrico. Con él vuelve hacia la precipitación y por eso se denomina lluvia ácida. Ese párrafo completo lo subraya. Bueno, la lluvia ácida ya es algo común, como le digo. Quizás no es algo que le vaya a hacer daño ahorita porque llueve y usted se moja y usted no siente que le quema, pero dentro de un par de años la gente no va a poder salir. Si usted alguna vez en la televisión hace muchas series, todas las series están basadas en algo real. Esa serie que se llama Rain, lluvia, la serie se llama Rain, lluvia, que todos viven debajo de un domo, es a causa de eso. Bien, la gente no puede salir cuando llueve porque la lluvia los mata. Bien, porque la lluvia es nociva, es como una lluvia ácida, pero más letal. Bien, y eso es cierto, eso puede pasar. Bien, igual como hay una película que se llama La Profecía, que habla de una explosión solar, que eso también puede pasar. Son cosas que se estudian, el sol explota todos los días. El problema es que el haz de luz que bota no llega hasta donde nosotros estamos, pero puede ser que en algún momento llegue, dependiendo de la erupción que tenga el sol. Bien, estos fenómenos acidifican los suelos, por lo que reduce su fertilidad. Al caer en ríos y otras fuentes de aguas, se corre peligro de contaminar los cultivos y el agua para consumo humano. Asimismo, causa la muerte de organismos acuáticos como los peces, que son base de la cadena alimenticia de otros seres vivos. Cuando llueve, cuando hay lluvia ácida, hay un nivel de lluvia ácida. Hay lluvia ácida con un pH muy elevado que mata animales. Hay una lluvia ácida con un nivel más o menos medio que mata raíces y estas cosas de los árboles. Y hay un nivel en que no hace nada, solamente es lluvia que cuando cae en ciertas superficies es muy difícil quitarla y al ser humano no le afecta la piel, pero a la larga le va a causar un daño. Por más que quiera, en algún momento nos va a mellar la piel y la vamos a sentir. Bien. Dice, para reducir el problema de la lluvia ácida, los gobiernos han proponido el uso de energía limpia. Los ciudadanos también pueden contribuir con ello a aplicar medidas de conservación de energía y utilizar medios de transporte que generen menos emisiones de gases contaminantes. Bien, eso es el tema del problema de la atmósfera. Ok. Hasta ahí el último tema. Eso viene en el examen. Con lo demás. Bien, va a realizar la página 147, el punto 1. Bien, y el punto 2. Ok, va a realizar la página 148. El punto 4, 5 y 6. Bien. Son los puntos que va a hacer. 147.1 y 2. 148.4, 5 y 6. Ok, muy importante. Empiecen a hacerlo para ver. Cualquier pregunta me la hace.